Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Gökberk Demirci y Özge Yaz protagonizan una inesperada y tensa escena en pleno set de grabación. El ambiente se tornó incómodo cuando la madre del actor irrumpió en el lugar con palabras fuertes y un tono claramente alterado. Déjalo en paz, Özge. No quiero que vuelvas a verlo, le haces daño a mi hijo, gritó delante de todos, dejando al equipo de producción y al elenco completamente desconcertados. Este hecho, sin duda, ha desatado una ola de comentarios y especulaciones entre los seguidores de la pareja, quienes hasta ahora veían su relación como una historia de amor ejemplar. El incidente ocurrió durante la filmación de una de las escenas más esperadas de su nuevo proyecto conjunto. Mientras el equipo técnico preparaba las luces y cámaras, se escuchó una voz alzarse entre los murmullos del set. Era la madre de Gökberk Demirci, visiblemente alterada, quien no dudó en expresar su descontento con la relación de su hijo frente a todo el equipo. No me importa si es famosa o no, lo que me importa es el bienestar de mi hijo. Esta relación no le hace bien, insistió. Gökberk, sorprendido y visiblemente molesto por la interrupción, se acercó a su madre y con firmeza le dijo, «Mamá, por favor, no te metas en mi vida privada. Nuestra relación no es tu asunto». Estas palabras provocaron un silencio incómodo entre los presentes, quienes no sabían cómo reaccionar ante el inesperado enfrentamiento familiar. Özge, por su parte, se mantuvo serena pero claramente afectada por la situación. Con voz suave y calma respondió, «Yo nunca le haría daño a Gökberk. Si él es feliz conmigo, eso debería ser suficiente». El altercado se prolongó durante varios minutos, y aunque algunos miembros del equipo intentaron calmar a la madre del actor, ella se mostró inflexible. «He visto cosas que ustedes no ven. Ella no es quien aparenta ser», añadió con tono acusador, mientras dirigía miradas fulminantes a Özge. La actriz, tratando de mantener la compostura, optó por retirarse discretamente del set, dejando a Gökberk solo con su madre. Tras el incidente, Gökberk se mostró abatido pero determinado. En una conversación privada con un asistente del set, se le escuchó decir, «Sé que mi madre me quiere proteger, pero esta vez se ha pasado de la raya. Özge es parte importante de mi vida y no pienso dejar que nadie interfiera en eso». Estas declaraciones demuestran la seriedad de sus sentimientos hacia Özge y su intención de defender su relación pese a las adversidades. Después de que Özge abandonara el set, el ambiente quedó cargado de tensión. Algunos miembros del equipo evitaron hacer comentarios, mientras que otros no podían ocultar su sorpresa ante lo ocurrido. La directora del proyecto decidió hacer una pausa indefinida para permitir que todo se calmara, consciente de que continuar en esas condiciones era imposible. Horas después, Özge fue vista saliendo de las instalaciones por una puerta lateral, acompañada de su representante. Con rostro serio y sin ofrecer declaraciones a la prensa, dejó en claro que la situación la había afectado profundamente. Mientras tanto, Gökberk permanecía en su camerino, intentando calmar a su madre y encontrar las palabras adecuadas para hacerla comprender su decisión. El drama no terminó ahí. Al día siguiente, las redes sociales comenzaron a arder con teorías, mensajes de apoyo y también duras críticas. Algunos usuarios defendían a Özge, destacando su profesionalismo y la calma con la que manejó la situación. Otros, sin embargo, se mostraban del lado de la madre de Gökberk, argumentando que una madre siempre sabe lo que es mejor para su hijo. En medio de la tormenta mediática, Özge compartió una publicación en sus historias de Instagram. No mencionó directamente lo sucedido, pero su mensaje fue interpretado por muchos como una respuesta a lo acontecido: «La verdad no necesita gritar. El tiempo pone a cada quien en su lugar». Sus seguidores inundaron la publicación con mensajes de apoyo y cariño, reforzando la imagen de una mujer fuerte y resiliente. Por su parte, Gökberk optó por el silencio. No hizo declaraciones públicas, pero personas cercanas al actor aseguraron que se encontraba dividido entre su amor por Özge y la presión familiar.
Está pasando por un momento muy difícil. Ama a su madre, pero también está muy enamorado de Özge. Nunca lo había visto tan comprometido con alguien, comentó una fuente anónima del equipo de producción. La tensión no solo afectó su vida personal, sino también el ritmo de la producción. Se pospusieron grabaciones, se modificaron guiones, y la incertidumbre sobre si ambos seguirían en el proyecto empezó a crecer. Sin embargo, días después, Özge reapareció en el set. Lucía tranquila, aunque reservada. Saludó con cortesía a todos y se dirigió directamente al área de maquillaje. Gökberg la esperaba cerca de su tráiler. Al verla llegar, caminó hacia ella con pasos decididos. Las cámaras de algunos paparazzi lograron captar el momento en que ambos se abrazaron en silencio, un gesto que pareció sellar una tregua, al menos entre ellos dos. No hubo palabras, pero sus expresiones hablaban por sí solas. Con el paso de los días, y a pesar de los rumores que seguían circulando, la pareja decidió continuar con las grabaciones. Ambos se mostraron profesionales en cada escena, y aunque las miradas entre ellos ya no eran tan espontáneas como antes, la química seguía ahí, palpable para todos los que presenciaban su trabajo. En una entrevista posterior, la directora del proyecto elogió el compromiso de ambos actores, a pesar de todo lo que ha pasado. Özge y Gökberg han demostrado una madurez increíble. Esta producción no sería lo mismo sin ellos. Sin embargo, no todo era calma. La madre de Gökberg no había dado su brazo a torcer. En una entrevista ofrecida a una revista local, reafirmó su postura: yo solo quiero lo mejor para mi hijo. No es odio lo que siento por Özge, es preocupación. Él merece una mujer que lo entienda, que lo apoye verdaderamente. Estas declaraciones volvieron a encender la polémica. Algunos criticaron que la madre del actor continuara haciendo pública una situación tan delicada, mientras que otros insistían en que había cosas que el público no sabía. Las redes sociales seguían siendo el campo de batalla de opiniones divididas. En medio de todo, Gökberg y Özge decidieron hacer una pequeña escapada de fin de semana, alejándose de los focos y buscando un poco de paz. Fueron vistos en un pequeño pueblo costero, disfrutando de la tranquilidad y del anonimato. Las imágenes que circularon mostraban a la pareja sonriendo, tomados de la mano, como si intentaran recuperar el equilibrio perdido. A su regreso, una fuente cercana a ellos reveló: ese viaje fue muy importante para ambos. Hablaron de todo, de sus miedos, de sus planes, incluso de cómo lidiar con la presión externa. Özge le dejó claro a Gökberg que lo apoyaría siempre, pero que también necesitaba sentirse respetada y segura. Desde entonces, aunque el escándalo no desapareció por completo, las aguas comenzaron a calmarse. Ambos actores continuaron trabajando juntos y, con el tiempo, sus interacciones volvieron a ser más naturales y cómplices. Muchos creen que lo sucedido solo fortaleció su vínculo, aunque también dejó heridas difíciles de sanar. Hoy, mientras el proyecto se acerca a su estreno, la expectativa es enorme. No solo por la trama, sino por ver cómo se refleja en pantalla la tensión real que ambos vivieron fuera de cámaras. Lo que está claro es que, más allá de la ficción, Gökberg y Özge han vivido un verdadero drama emocional, una prueba que no todos logran superar. Si te ha interesado este video, no olvides dejar tu comentario y contarnos tu opinión. ¿Crees que la madre de Gökberg tiene razón? ¿O piensas que debería respetar la elección de su hijo? Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún detalle de esta historia que aún tiene mucho por contar.